Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tko odozgor dolazi, El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Draga braćo i sestre u Kristu, Queridos hermanos y hermanas en Cristo, queridos peregrinos, queridos oyentes de Radio Mir Međugorje, u Evanđelju smo čuli en svjedočanstvo el Evangelio escuchamos el testimonio de Juan el Bautista, velikoga Ivana, el gran Juan, el más grande nacido de una mujer, y él testimonia su fe en Dios. da Isus sin Él testimonia que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Él pudo haberse llamado a sí mismo el Mesías porque tenía tantos seguidores. Pero Juan es grande porque es tan humilde y de una manera tan bonita en el Evangelio de hoy, él expone su testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. o njegovo svjedočanstvo vjere Este testimonio suyo de la fe sa svjedočanstvom me gustaría comparar apostola. con el testimonio de la fe de Tomás el apóstol, al que llamaron el Dalje, incrédulo. donio bi svjedočanstvo također También vjere Ivana apostola, quiero presentar zvan Ljubje, el testimonio de la fe de Juan el apóstol, el discípulo amado, y de los demás apóstoles. El testimonio de Juan el Bautista, escuchamos en el Evangelio que es tan grande, poderoso y fuerte, el hombre que está tan lleno del Espíritu de Dios. Isusa je krstio sam Juan bautizó a Cristo, lo vio con sus ojos, escuchó la voz del cielo. Este es mi Hijo amado. Lo llama Cordero de Dios. Pero cuando estaba en la cárcel de Herodes, y podemos suponer cómo era el cárcel en ese tiempo, oscuro, húmedo, difícil. Juan, que había pasado 15 años en el desierto, que estaba acostumbrado a dormir bajo el cielo abierto con las estrellas, de repente ahora en la cárcel, en la oscuridad, sin las estrellas, sin espacio. Y Juan empieza a dudar. El gran Juan, el más grande nacido de una mujer, empieza a dudar y manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú ese o tenemos que esperar al otro? Él expresa su duda. Él pasa por la experiencia de la duda. Y es un hecho que Juan no dudaba porque estaba en la cárcel, porque era difícil y oscuro. El hecho era que era difícil, que no había las estrellas ni espacio, pero él no dudaba por eso. Tampoco dudaba porque tenía miedo de Herodes, de su persecución y martirio. No dudaba porque tenía miedo de su muerte. Ese hombre era valiente. En cada momento estaba dispuesto a morir por la verdad, por su Señor. La razón por qué Juan el Bautista dudaba es que Jesús
no se comportaba, no hablaba, no hacía así como él lo esperaba. Él lo esperaba de una manera diferente. Él había leído al profeta Isaías y lo sabía de memoria, supongo. Y cuando empezó a predicar, él hablaba claramente en las imágenes. Ha venido el tiempo, ha llegado el momento del Mesías. La hacha está en la raíz del árbol. Cada árbol bueno estará en la vida y cada árbol malo estará sacado y tirado al fuego. Se separa el trigo de la paja. La paja se salvará mientras el trigo estará en los almacenes. Es un discurso claro como los pecadores estarán rechazados de Dios y los buenos y los justos serán premiados con la vida eterna. Y de repente viene Jesucristo, que no solamente que no tiene el hacha y no quema a nadie, sino es más, con esos pecadores es un amigo, habla con ellos, cena con ellos. Incluso uno de esos pecadores lo tomó como apóstol suyo. Y Juan no lo entendía, no encajaba. Y llegó la duda. ¿Y qué hace Juan con esa duda? Esa duda no la toma como un objeto de su reflexión, de sus dudas, sino esa duda la presenta a Jesús. Manda a sus discípulos para que lleven sus dudas a Jesús. ¿Y cómo le responde Jesús? Jesús responde de la manera que cita la Santa Escritura, Isaías el profeta. Decid a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los cojos caminan, a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Y cuando Juan escuchó esas palabras de Isaías, él entendió y sabía, y ya no pronunció ninguna palabra de la duda porque no había duda en él. Estoy convencido que él creyó. Y él también decía cuando estaba en el momento de la muerte, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, yo doy mi vida por él. Tenemos a Juan el Bautista, el grande, que pasó por la experiencia de la duda. Tenemos a Tomás el apóstol, que es un luchador fuerte por Cristo. También había pasado por la experiencia de la duda. Sus amigos, discípulos, apóstoles con los que pasaba tiempo les dicen que habían visto a Jesús. Y él dice, no, yo no lo creeré hasta que no vea con mis propios ojos, hasta que no toque con mis manos. Yo dudo que eso es la verdad. El Evangelio dice, cuando Jesús lo llama, Tomás, acércate, toca mis llagas, mi costado con tu mano. No dice en ningún lugar que Tomás lo había hecho. Tomás ya no tenía necesidad de tocarlo. Tomás lo vio y lo escuchó y creo que se tiró de rodillas y dijo, el Señor mío y Dios mío. Quizás la expresión más profunda de la divinidad de Jesús en el Evangelio. Y no solamente que Tomás dudaba, sus apóstoles también dudaban, quizás más aún que Tomás, pero Tomás se quedó el dudoso e incrédulo. Tenemos el Evangelio de Marcos, el capítulo 16. Jesús se apareció a María Magdalena y dice, ve y di a mis discípulos. Y ella corre alegre, viene entre los discípulos y dice, he visto al Señor resucitado. Y ellos la escucharon. Y ese pasaje termina con las palabras, pero no la creyeron, dudaron. Ellos dudan también, son dudosos. Dos discípulos, igual del Evangelio de Marcos, el capítulo 16. Los dos discípulos que van a Emaús han experimentado a Jesús, comieron con él y él desapareció. Cuando partió el pan, entendieron que era Jesús el resucitado y corren a Jerusalén, a los apóstoles, y les cuentan su experiencia y dicen, Jesús ha resucitado. Y como los apóstoles lo escucharon y entendieron, ese capítulo termina, no les creyeron, dudaron, eran incrédulos. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24, Jesús se aparece a las mujeres y dice, decid a mis discípulos que me esperen en la Galilea. Ellas corren, vienen a los apóstoles,
tampoco a ellas les creyeron. 3 grupos de diferentes personas. No son unas personas cualquiera, sino unos hombres de confianza, los apóstoles y amigos de Jesús, pero dudaron y no creyeron. ¿Y en qué momento creyeron? Creyeron cuando vieron personalmente, cuando personalmente tocaron, cuando personalmente comieron con Él, cuando lo escucharon en el encuentro personal. Y es tan importante ese encuentro personal. Uvodna razmišljanja hoću kazati A través de todas estas reflexiones quiero decir que la duda es la hermana Melissa de la fe. La fe constantemente se encuentra con la duda, no la duda que va a decepcionar, sino la duda que guía, que conduce adelante. Un director espiritual ha dicho: tengo miedo de la fe que no ha pasado por la experiencia de la duda, a través de la búsqueda del anhelo de más seguridad y que nunca se ha decepcionado en su propia seguridad. Tenemos derecho de dudar, tenemos derecho de fallar, tenemos derecho de no entender a otras personas que han experimentado cualquier cosa, porque no es ningún signo de la fortaleza ser siempre fuerte y no es ninguna señal de debilidad ser siempre débil, enseñar la debilidad, enseñar que no entiendes, pues eso es el signo de la fortaleza. Quizás la fe de aquel que testimonia esta debilidad a todos es verdadera y viva, porque está dispuesta a exponerse ante los demás, ante Dios. Yo no lo sé, explícamelo, quiero verlo. Dios simplemente deja las dudas en nuestra vida. No para que seamos incrédulos, sino que seamos realmente humildes, fieles, no soberbios y presumidos que yo puedo con mi fuerza, con mis pensamientos, con mi enseñanza, con mi teología llegar a la fe. No, sino para que entendamos que hasta la fe llegamos con la gracia de Dios. Es un don del cielo. Ser tan humilde y abrirse ese don. Ni Juan el Bautista, ni Tomás, ni los demás apóstoles no llegaron a su fe basándose en sus pensamientos, en sus enseñanzas y lecturas. Es una cosa. Otra cosa, que no llegaron a su fe basándose en lo que decían los demás, aunque sean sus amigos y apóstoles. Han llegado a su fe solamente en la experiencia personal, cuando experimentaron personalmente el encuentro con Dios. El encuentro personal es el fundamento de nuestra fe. El sacerdote en el altar puede predicar lo mejor de Jesucristo, hablar con tanto entusiasmo. Puedes leer unos libros buenísimos espirituales, puedes leer unos pasajes de la Santa Escritura, pero eso todavía no es el encuentro con Dios. Tanto los sacerdotes como los directores espirituales, los libros espirituales, sacramentos, la Biblia, nos ayudan muchísimo en el proceso de nuestro encuentro con Dios. Pero tú te encuentras solo y sin ese encuentro no hay fe. Igual como la Virgen dice en Medjugorje: orad, orad hasta que vuestra oración no se convierta en alegría. Hasta que no llegues hasta esa alegría en la oración, nunca vas a saber rezar. Hasta que no llegues a esa alegría, la oración siempre va a ser un esfuerzo. Vas a hacer algo por la mañana porque así estás acostumbrado desde pequeño, en la tradición, en tu familia. Pero no hay oración verdadera allí. Lo mismo es con la fe. La fe empieza en el momento cuando puedes decir: yo sé que mi Dios existe porque yo lo he encontrado. María Magdalena, Pedro, Juan corrieron a la tumba y las mujeres y llegaron a la tumba y vieron en la tumba de Jesús vacía. Todos pensaban que alguien lo había robado. ¿Y dónde llevaron a mi Señor? La primera asociación era esto. El único discípulo, la única persona de ese tiempo de resurrección que creyó sin duda, sin ver, era el Juan Apóstol. Para él, el Evangelio dice: vino
a la tumba, vio y creyó. Él creyó sin ver. Creer significa ver aquello que nuestros ojos físicos no pueden ver. Él miraba y lo vio por dentro porque amaba especialmente. Siguió el nombre, el discípulo amado. En la última cena agachó, apoyó su cabeza en los pechos de Jesús. Y yo creo que Él nunca levantó esa cabeza de sus pechos hasta el final de su vida. Y precisamente porque amó, porque amaba, el amor es lo único que tiene poder darnos ver al Cristo resucitado. Y a Él, Jesús le dio la gracia de creer. Y estoy convencido porque Él es por eso que Él se quedó en el Calvario cuando todos los demás escaparon. Él era el único que no tenía miedo. ¿Por qué? Porque amaba más que los demás. No, Él estaba precisamente al lado, al pie de la cruz, donde Jesús le habla a Él y a su madre. Aprendamos de Juan. Si queremos llegar a la fe de la resurrección, no escapemos de no huyamos de nuestro Calvario, de nuestra Gólgota, nuestra cruz. Cuando caminemos por nuestra cruz, a pesar de las dificultades, y cuando huyamos de nuestra cruz, será la señal que estamos en buen camino para llegar a la fe de resurrección. Jesús llama a los bienaventurados aquellos que no ven y aún así creen, como era Juan el apóstol. La fe supera la experiencia. Existe el tiempo cuando no vemos nada de lo que la Biblia nos promete. Hay tiempo en la vida cuando no podemos escuchar ningún consuelo de nuestro Consolador. Hay momento cuando no podemos liberarnos del miedo, cuando no podemos sanar, aunque rezamos y oramos y buscamos y no encontramos nada, no vemos ninguna luz al final del túnel. Y si en una situación así, en los momentos así en nuestra vida, creemos, entonces en nosotros se realizará la bienaventuranza de Cristo. Jesús no lo decía así, solo así, sin experiencia. Él mismo, mientras estaba en la cruz, estaba solo, abandonado. No era tan difícil nada, ni los clavos, ni nada. La única cosa que he dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en esos momentos del abandono, Él siente que está abandonado. Pero en esos momentos, su fe y su confianza hablan. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Es una gracia de creer a pesar de no ver nada de la cercanía de Dios en unas etapas de nuestra vida. No vemos nada de la cercanía de las personas queridas que están cerca de nosotros. Entonces, en una situación así, decir en la fe, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entrego mi vida, entrego la vida de mi familia. Si hacemos así y si tenemos la fuerza y fe de hacer eso, eso es la señal que la bienaventuranza de Cristo se está realizando en nosotros. Dichoso tú que no has visto y aún así has creído. Amén. Alabado sea Jesús y María.